Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno volver a encontrarnos. Hoy es nuestra última lección de esta serie, Amor y Vida, o el Evangelio del Amor. Por 52 domingos hemos querido ilustrar el obrar de Dios en favor de su iglesia, en favor de aquellos que el Señor ha salido a buscar y a salvar y a traernos para adorarle, para ser parte de su familia, parte del reino de Dios. Vamos a cerrar nuestra enseñanza con la cita de Mateo 9, versículos 35 al 38. Y vamos a querer finalizar esto con una intención: ser conscientes del propósito de nuestra vida, de cómo servimos al reino de Dios. El motivo es cómo somos conscientes de servir en el reino de Dios. A nuestros amigos que nos ven por las redes sociales, por YouTube, por Facebook, los invitamos a compartir el canal, a compartir estas enseñanzas. Estarán siempre para el servicio del pueblo de Dios. Querido diácono, ¿puede leernos la cita? Mateo 9:35 al 39. No, Mateo 9, 35 al 38. Al 38, ok. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien. Por 52 domingos hemos meditado cómo Dios salva, cómo Dios ama, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha hecho en favor nuestro de manera individual, qué ha hecho con nuestros hogares, qué ha hecho con nuestra iglesia y cómo nos está llamando Él poderosamente la atención. Algo que nosotros tenemos que considerar, mis amados hermanos, es este mensaje. Y la razón de que tenemos que considerarlo, mis amados hermanos, es por qué nos ha hecho salvos. Ese gran privilegio de darnos a conocer cuán misericordioso, cuán bondadoso, cuánta paciencia tuvo con nosotros mientras que nos trajo a su redil. Y qué es lo que nosotros tenemos ahora que hacer y que es una responsabilidad para nosotros. Porque a veces nosotros consideramos pues que ya estamos salvos, gloria a Dios, y seguimos con la vida como si no tuviéramos ningún tipo de responsabilidad. Y la palabra del Señor dice que Él nos ha salvado con un encargo de predicar el Evangelio, de llevar el Evangelio. Sí, nosotros normalmente cuando pensamos en ese encargo pensamos en la gran comisión. Sí, Mateo 28, donde dice: id a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Hoy tal vez vamos a tomar este pasaje para ver en la misma persona de Jesús cómo hacer esta tarea, cómo hacer esa tarea, porque el discípulo aprende del maestro. Y el Señor Jesús vino no solamente a salvarnos, sino a mostrarnos que es posible la vida cristiana sin relación con el pecado. Nos dio ejemplo de cómo nacer, crecer, estar sujeto a unos padres, estar sujeto a una orden de autoridades sacerdotales, cómo estar sujeto dentro de un imperio que no era cristiano,
Básicamente la vida que nosotros tenemos. Y con todo, Él nos mostró que a su vez modeló todos los encargos que Él nos manda a hacer. No fue una carga, no fue un problema, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el enviado de Dios. Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro ejemplo, porque Él vino, según sus propias palabras, Él dijo, yo vine a servir y no a ser servido. Y en enseñanzas pasadas nosotros vimos también que los discípulos no son mayores que el Maestro. Por eso Él le lavó los pies a sus discípulos. Porque nosotros hemos sido enviados aquí para servir, para ser útiles. Es una buena manera de amar. El pasaje que nosotros tenemos aquí, de Mateo 9, versículos 35 al 38, la versión que leyó el diácono es la Reina Valera de 1960. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, esto es muy particular y yo quiero que nosotros pensemos, porque casi siempre cuando nosotros pensamos en el evangelio y pensamos en este versículo, la parte que nos llama la atención, venga, yo creo y el Señor me sana. Pero ¿qué hay de aquellos que creen y nunca lo sanan? ¿A qué se refiere este versículo? Yo les voy a decir que la primera idea de este versículo es el planteamiento que nos hace, es que nuestro Señor Jesús vino a servir a la voluntad de Dios y en beneficio del reino de Dios. Y Dios lo envió con un solo propósito, morir en la cruz del Calvario para el rescate de muchos. Pero mientras que llegaba ese momento, Él tuvo que crecer como hijo. Él fue niño, Él fue un adolescente, Él fue un joven, y acá nos muestran en su etapa de ser adulto. En ninguna de estas etapas nos dice que Él fue un hombre rebelde o pecaminoso. Todo lo contrario. La Biblia nos muestra que hay muchos ejemplos de servicio de hombres de Dios y mujeres de Dios en su juventud. De hecho, las Escrituras, en su gran mayoría, muestra que los hombres de Dios y las mujeres de Dios cayeron en pecado, muchas veces en apostasía, siendo cristianos y salvos, no jóvenes, sino adultos. ¿Por qué razón? Porque cuando uno es adulto y ha caminado por mucho tiempo en la vida cristiana, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros nos dormimos en los laureles. ¿Por qué razón? Porque pensamos, yo ya soy salvo. Y como yo ya soy salvo, ya creo en Jesús, estoy convencido, el Espíritu Santo me ha dado testimonio, me abandono a la vida ordinaria y no cumplo la responsabilidad para la que nosotros fuimos enviados aquí. Y eso es lo que yo quiero meditar, porque Jesús pudo haber venido solo para morir en la cruz del Calvario, pero Él vivió 33 años de su vida para decirnos, es posible vivir de la mano de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Recuerden un texto que Él nos cita y dice, yo he venido a cumplir la ley y no a abrogarla. Está en el Sermón del Monte en Mateo 5. Y Él lo demostró con su vida. Él dice aquí en el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos. ¿Esos ellos a quiénes son? De los judíos. Por algo el Señor los puso como judíos, ¿no? No sean mal pensados. Lo interesante de lo que nosotros vemos aquí es algo que es interesante. La élite religiosa y los religiosos descansan siempre en sus dogmas, pero no descansan en una vida llena de sus dogmas. ¿Qué días yo conversando con unos pastores, yo les decía, ustedes les gusta la sana doctrina,
les alaba y les llega a sus oídos cuando les hablan de doctrinas muy bíblicas. Y admiramos a los que escribieron los libros de esas doctrinas. Para nosotros, algunos escritores bíblicos son muy reconocidos. Y uno decía, él no pudo equivocarse porque es un hombre de Dios. Y amamos las obras de los puritanos, de los reformadores, de hombres bíblicos del pasado. Pero yo le digo, ¿saben qué es lo triste? Que muchos no admiran ni imitan sus vidas. ¿Por qué pudieron escribir los hombres de antaño, del pasado, esas obras extraordinarias? A ver. Porque vivieron la palabra de Dios. Sino Porque la vivieron, porque la escudriñaban, porque la leían. Eso es lo interesante. Miren, hay una historia muy bonita que es como en 1800 algo y sucede aquí en Brasil, en la bahía Coligny. Había unos hombres bíblicos que habían venido a predicar el evangelio, a establecer una colonia cristiana. De un momento a otro, ellos vinieron con los colonizadores portugueses e ingleses. Había una mezcla de muchos europeos, pero de un momento a otro cambiaron las circunstancias y el comandante del navío se fue en contra de los que estaban predicando la palabra de Dios y les dijo que ellos estaban presos y los apresó por su fe, porque él era un hombre católico romano. Le dijo, tienen de hoy para mañana en la mañana que los voy a colgar, que hagan una confesión de sus delitos para yo liberarlos. Y ellos durante la noche, fueron como unos 7 personajes, escribieron de memoria citas bíblicas, citas de hombres de Dios, y se estableció algo que se llama la Confesión de Coligny. Ustedes los pueden googlear y la encuentran, donde ellos dicen por qué creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por qué creen en las Sagradas Escrituras y por qué no creen en los dogmas católicos romanos. La pregunta es, ¿alguno de nosotros pudiera hacer esto? La razón es porque a veces nosotros hemos olvidado 3 ideas que tiene este pasaje referente a Jesús en su vida, pero que también él como maestro las modeló para nosotros. La primera, que él fue un heraldo. ¿Qué significa la palabra heraldo? Mensajero. Bueno, uno a veces quisiera como echarse el champuncito, ¿no? Yo sé más, pero él fue el mensajero, porque él mismo encarnó el mensaje, publicó el mensaje. Acá dice, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Él se preocupó por el pueblo de Dios. Personalmente les dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es como el Señor Jesús les predicó. Les dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero nosotros cuando leemos el versículo 35 que dice, recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, nos quedamos con, cree en Cristo y tus enfermedades serán sanadas. Ahora, yo quiero llamar la atención en algo. ¿Ustedes se acuerdan qué enfermedades están descritas que sanó en la Escritura, en los Evangelios? Acuérdense de las enfermedades que dice que Jesús sanó. Leprosos. A los leprosos. A los mancos, a los ciegos. No. ¿Cómo sana un manco? Cuéntame. ¿Le creció la mano? ¿Ah? No. A los cojos.
Ah, no, sanó la cojera es otra cosa diferente, pero al manco no. No, sanó leprosos, Sí. sanó a los cojos, A los ciegos. limpió del flujo menstrual, que el flujo menstrual es sangre permanentemente, una mujer que está menstruando permanentemente. ¿Qué más sanó? A los ciegos, a los sordos. A las estériles. No, ¿usted qué evangelio está eso es el leyendo? Antiguo Testamento. Muy bien. Entonces, miren, ¿saben por qué yo les quiero decir? Porque aún las enfermedades que sanó y que están descritas, y pudieron ser muchas otras, liberó a los endemoniados. Se encontró con un endemoniado y le habló a los demonios y le dijo que se vayan y dejen al hombre. Y miren, yo quiero que piensen, leprosos, mujeres con sangre. ¿Y por qué sanar a una mujer con el flujo menstrual? Una mujer con el flujo menstrual era considerada en el Antiguo Testamento inmunda. ¿Qué quería decir? Que nadie la podía tocar, no podía estar en medio de su familia, no podía trabajar, tenía que estar apartada. Yo les voy a decir algo que es extraordinario del Evangelio. Cuando uno cree en Cristo, se le quita la sordera, porque ya puede escuchar a Dios. Le he sanado la vista, porque podemos ver a Dios. Y podemos verlo con los ojos espirituales. Les voy a decir cómo uno está en una situación complicada, posiblemente hasta pecando o va a pecar, y uno lo invade el temor a Dios como si Dios mismo estuviera ahí presente y lo está viendo. Y la conciencia de uno es advertida y uno dice, no, yo no voy a ofender a Dios. Nadie lo vio, simplemente uno dice, yo no sigo ese camino. ¿Por qué? Porque el Señor nos devolvió la vista para poder verle, para poder saber que estamos en la presencia de Él. Estábamos inmundos por el pecado y podemos acercarnos al lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios, para cantar, para orar, para participar del sacramento del bautismo, para participar del sacramento de la cena del Señor. Ya no cojeamos en la vida, ya empezamos a caminar cada vez mejor en una vida recta. Ya no somos inmundos y separados como los leprosos, estamos sanos. Es Jesús, el Maestro, que nos enseñó con su ejemplo que Él es el mensajero, el heraldo. Él es el Evangelio encarnado. Y nosotros tenemos que considerar algunas pequeñas cosas. Que también nosotros somos esos mismos mensajeros. Es que el encargo no fue solo a los discípulos. Miren, lamentablemente, nuestra iglesia a veces adopta títulos que nosotros y levanta ministerios que no existen. Les voy a hablar de uno que no existe, como ministerio, y es el de misionero. ¿Por qué razón? Porque dice ser, según lo que hoy se entiende por misionero, aquel que fue enviado a las naciones. Nadie quiere ser enviado a los barrios de sus casas, a sus familiares, sino es misionero a las naciones. Y la palabra misionero se acuñó desde el año más o menos 1900 con mucha claridad, cuando movimientos paraclesiales a la iglesia. Paraclesial, ¿qué significa? Paralelo a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Que de muchas iglesias locales, ¿qué es lo que pasó? Salieron muchos hermanitos que tenían dinero y dijeron, queremos que el evangelio llegue a otros lados. Empezaron a reclutar personas para decirles, tenemos un dinerito, los vamos a enviar con los gastos pagos para que vayan a predicar el evangelio. Así nacieron los movimientos misioneros o los movimientos colonizadores, como se hace con la religión. ¿Y por qué yo les digo que eso es inventado? La Biblia sí dice, vayan y prediquen a las naciones, pero no como un ministerio, sino como un encargo para todos y cada uno de los creyentes. Si existen misioneros, todos somos misioneros.
el pastor, el anciano, el diácono, los miembros de la iglesia, los de la alabanza, absolutamente todos. No hay un texto en la Biblia que hable del ministerio de los misioneros, pero sí habla de los evangelistas, habla de los maestros, habla de los pastores, porque esos sí son, son ministerios, diáconos, ancianos. El Señor Jesús iba por toda ciudad predicando el evangelio, modelando el evangelio. Y cuando el texto dice acá, sanando toda enfermedad, les voy a decir también algo y voy a llamar su atención. ¿Cuántos años, Jenicita, narra la Escritura? Desde Adán hasta Juan. 4.000 años. 4.000 años, hay más o menos 4.000 y piquito años. Hasta nosotros serían 6.000 años. 6.000 años. Pero en estos primeros 4.000 años, la Biblia narra momentos extraordinarios donde hubo sanaciones, donde hubo milagros, donde se detuvo el sol. Pero casi siempre cuando pasaron esto era primero en momentos de mucha incredulidad. Segundo, cuando las credenciales de aquel que estaba predicando estaban en tela de juicio. Por eso que en los tiempos de Josué, porque la gente, ¿por qué no le creía a Josué? Porque era un hombre joven. Oiga, decían, este no tiene más de 40 años. ¿Cómo le creemos? Claro, porque vieron a Moisés muchas cosas que en él sucedían. Sí, claro. Pero a Moisés también no le creían mucho. Porque hubieron milagros y milagros extraordinarios. Miren, de Adán a Moisés, ¿cuántos años pasaron? De Adán a Moisés, unos... Más de 2.000 años. Más de 2.000 años pasaron. Y no había habido esas extraordinarias manifestaciones de sanaciones, de milagros, Pero ¿por qué sí con Moisés? Porque Moisés es el patriarca que Dios levanta para establecer y escribir su palabra, el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levíticos y Deuteronomios. Números faltan. Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio y falta... no, es Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio. Números es antes de Deuteronomio. Bueno, muy bien. Números, Levíticos Génesis, y Deuteronomios. Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Bueno, dijo lo mismo que yo. No, sino que tú dijiste en números, Ahí están los 5 libros. de Deuteronomios. Eso es lo que él me corrigió, solo que repitió igual que yo. Pero Dios permitió que Moisés hiciera muchísimos milagros, poderosos milagros. ¿Por qué razón? Porque se estaban afirmando las credenciales de aquel que iba a establecer su palabra. Luego pasa lo mismo con Josué. Pero miren, después hay un gran silencio de milagros, de sanaciones. ¿Hasta cuándo? Hasta que surgen 2 personajes en la escritura que nos gusta recordar. Eliseo y Elías, o Elías y Eliseo, mejor en ese orden. ¿Por qué? Porque Elías es el maestro, Eliseo es el discípulo. Y ellos hacen también milagros extraordinarios, pero es por un rango de unos 40, 50 años. Igual con Moisés fueron 65 años de cosas, pero no eran todos los días milagros. Hasta que llega Jesús y después de Jesús los apóstoles. ¿Pero por qué? Porque se está estableciendo la iglesia en el cumplimiento del Señor. Porque los milagros afirman las credenciales de aquellos que marcan en la historia de la redención. Por eso hoy nosotros, más importante de ser sanados de una enfermedad, es ser sanados de las consecuencias del pecado. Porque el pecado, ¿qué ocasiona en nosotros? La muerte. La muerte. Muy bien, el alejarnos de Dios, que es la muerte.
Sí, una persona, por eso la persona, uno le dice, pero yo entiendo que Jesús es esto, que su iglesia es esto. ¿Por qué no entiende la otra persona si yo estoy hablando en español? Porque está ciego, está sordo, porque su corazón es de piedra, porque está en la inmundicia de su pecado y su vida no es recta, está cojo, él es un leproso. Y en muchos casos, muchos de ellos están endemoniados. ¿Por qué razón? Porque hay personas que uno se da cuenta que, oiga, se comportan como los mismos diablos. Entonces este texto nos dice que Jesús venía como el mensajero de Dios, como el heraldo de Dios, modelándonos a nosotros algo que es extraordinario, predicando el Evangelio. Porque en el Evangelio, mis amados hermanos, hay vida y hay sanación. El pecado solo trae dolor, muerte. Yo no he visto el primero que se queje por decir, es que tú me amas mucho, es que tienes mucha paciencia conmigo, es que estás muy preocupado de que yo sea feliz. ¿De qué nosotros nos quejamos? Siempre en el hogar, con los hijos, con el cónyuge, en el trabajo, en la iglesia. ¿Es por los pecados de ellos o por nuestros propios pecados? Y nosotros tenemos que considerar eso. El texto de hoy nos quiere decir algo que es interesante. Necesitamos obreros a la mies. Eso es lo que nos dice el texto. ¿Qué es la mies? Cosecha. Oiga, pero miren lo interesante. Cuando dice en Mateo 28, dice, vayan y prediquen el Evangelio. Pero es como llevando la semilla para salvar. El contexto de este pasaje es, la cosecha está lista, hay que recogerla. ¿Por qué razón? Porque por eso yo no creo en el famoso ministerio de los misioneros. Porque casi todos los ministerios de misioneros es, vaya y diga algo, predique sobre Jesús y devuélvase para la casa. Acá lo que está diciendo es, vaya y recoja la cosecha. En el contexto de la Biblia, la mies es personas que ya creyeron, que hay que decirles, venga, tenemos una familia donde adoptarlos. Tenemos una familia donde decirle que Dios es nuestro Padre y nosotros somos hermanos. Claro, es que es totalmente diferente. Mire, hace tiempo, mi pastor, cuando el Señor Jesucristo ya predicaba el Evangelio, mucha gente creía, pero pocos eran los preparados para pastorearlos. Mire lo que dice el versículo 36, eso le va a responder. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tenían pastor. Sí, miren, un síntoma de las personas. Cuando uno ve, no saben qué hacer un domingo, no saben qué hacer un festivo, no saben qué hacer con un tiempo libre. ¿Por qué razón? Porque no tienen una familia, no tienen pastor, tienen vidas huérfanas, tienen hogares huérfanos. Y creen en el Señor Jesucristo, pero no. Muchos de ellos dicen, yo creo en Dios. Pero o sea, la soledad es un efecto de una sociedad en la que vivimos hoy, donde estamos rodeados de mucha gente, pero si acaso con el vecino es hola, buenos días, chao, pero uno tiene una urgencia y no tendría la confianza de decirle, venga vecino y ayúdeme. Al contrario, viene el vecino que está haciendo bulla a estas horas y le echa a la policía. No le está diciendo, ¿necesita usted ayuda? Cada quien mira acá por sus cosas. Jesús estaba recorriendo todos los pueblos, las ciudades, enseñaba el evangelio del reino. Y toda la gente que le seguía, el Señor Jesús vio el corazón de ellos. Eran personas que estaban esperando la promesa del Mesías, que creían muchas de ellas en Dios. Y esta es una segunda característica del creyente verdadero. ¿Por qué razón? Porque nosotros fácilmente podemos solucionar el hambre de alguien. ¿Cómo? Uno les tiende un plato de comida. Pero yo le pregunto, si alguien tiene hambre y uno le da comida, ¿le solucionó el problema, sí o no? No. ¿Por qué no le solucionó el problema? Porque después va a tener nuevamente hambre. Y porque si tiene hambre es porque está en una situación de calamidad. Y si tiene sed es lo mismo. Pero hoy en día nosotros decimos,
Ay, pobrecito, es que está solo, vaya, visítemelo. Sí, usted va, lo visita, pero se tiene que devolver a su casa. Usted no se lo lleva para la casa. Y si se lo echa al hombro, posiblemente daña su hogar, daña a sus hijos. Están tocando. Sí, sí, se dan cuenta. O sea, uno tiene que considerar, o sea, usted se imagina, un familiar suyo le dice, venga, es que estoy pasándola mal, lléveme a su casa. Y usted lo lleva, lo ayuda, porque está soltero, pero si usted ha casado con sus hijos, no sería muy fácil. Acá hay algo que es interesante que el Señor Jesús nos muestra. Mira al pueblo de Dios que estaba esperando al Mesías y dice que Él tiene compasión. Y la palabra compasión es muy interesante porque nos habla de la misericordia de Dios. La pregunta es, nosotros sabemos a veces querer a la manera humana. Y yo les voy a decir cómo. Uno dice y recuerda, ay, yo no llamaba a mi hermana hace rato. Mentira, hace 2 días que no le llama, pero uno dice hace rato que no la llama. Y dígame un nombre cualquiera. Nancy. Nancy. Oiga, Nancy, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? Eso es tener compasión. Acá el Señor Jesús dice algo que es interesante. Que Él ve las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Al ver ellos, Él qué está haciendo para sanar esa necesidad que realmente tienen ellos. Y miren, pensemos en el pueblo judío de los tiempos del Señor Jesús. Ellos estaban bajo el poder del Imperio Romano. Los impuestos que eran grabados por el Imperio Romano eran altos. Los publicanos que cobraban los impuestos los hacían mucho más altos. ¿Qué quiere decir? Que el pobre cada vez era más pobre y los corruptos de los publicanos eran cada vez más ricos. Pero esto no dice aquí. No dice, pobrecito, el Señor vio que los judíos, el pueblo de Dios, estaban siendo esclavizados por los romanos, entonces vamos a hacer una revolución y nos vamos a independizar de los romanos. ¿Qué es lo que Él dijo? Ellos están como ovejas. Sí, pastor. Ahora, ¿qué hace un pastor por sus ovejas? Las pastorea. Sí, pero gráficamente, ¿qué haría un hombre con unas ovejitas? No, ya sé. Pues se preocupa de su comida, se preocupa de su abrigo, se preocupa que si están enfermas, se preocupa si están en crecimiento, ¿sí? Que se reproduzcan sanamente, que si tienen mucha lana, uno dice, oiga, ¿o sea, han visto esas ovejas lanudas que ya ni ven? Yo no he visto una oveja así que empiece a sacudirse la cabeza porque no ve. No podría solucionar. El pastor tiene buen cuidado de ellas y el verdadero pastor es nuestro Dios. La necesidad que tiene el mundo es que conozcan de Cristo, y si conocen de Cristo es dirigirlos a una iglesia donde van a ser pastoreados o van a estar bajo la tutela de una iglesia, porque fácilmente nuestra conciencia se pierde. Es algo que es interesante. Entonces, miren, el primer ejemplo de este pasaje nos dice que nuestro Señor Jesús es un heraldo. ¿Qué significa heraldo, Jenicita? No. Mensajero, muy bien. Es un mensajero. Él nos dijo que eso era posible. Él dedicó su vida a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una tarea que nosotros tenemos que hacer. Porque nuestros familiares no cristianos, aunque necesitan de un plato de comida, de un vaso de agua, es una ayuda que momentáneamente suple una necesidad real. Pero lo que realmente necesita nuestro familiar, ¿qué necesita? Es a Cristo. ¿Y qué dice la Escritura sobre predicarles a Cristo? Es a tiempo y fuera de tiempo. Pero yo les aseguro que la gran mayoría de las veces uno se pierde en eso. Prefiere mostrar la amistad, la hermandad, la parentabilidad. No sé si existe la palabra, pero yo creo que me entiende.
que predicar a Cristo. De hecho, nosotros nos sentimos a veces tan comprometidos que vamos a las actividades de ellos, pero ellos nunca vienen a las actividades nuestras. Porque ellos rechazan a nuestro Dios. Pero lo que está diciendo aquí es algo que va más allá de lo que nosotros pudiéramos comprender. Versículo 37 dice: entonces dijo a sus discípulos, o sea, solo piensen, Jesús está yendo por todas las ciudades, predicando el evangelio, sanando de enfermedades y de dolencias. Ay, me duele una patica, yo te sano. Listo. Hasta ahí lo hemos entendido. Lo que yo quiero que nosotros miremos, que él dice que eso realmente no era la necesidad de ellos. Él tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Entonces él reflexiona y les dice algo. Bueno, eso de reflexiona es la intencionalidad mía para decir lo que él les quiere hacer reflexionar a sus discípulos. Y le dice a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Solo un campesino entiende eso. Oiga, tengo una cosecha. Solo piensen en una cosecha de 15 hectáreas. ¿Cuántos obreros necesitamos, diácono Sergio, para 15 hectáreas de cosecha? De papa. 15 hectáreas. ¿Una hectárea cuánto es? 20 por ahí. 20 para recolectar la cosecha. 15 hectáreas exacto, ¿no? No, ¿cuánto es una hectárea? 100 metros cuadrados. No, señor. 80 metros cuadrados. No, señor. 1000 metros cuadrados. 1000 metros. Vamos a. Yo hice 100 metros cuadrados porque ya se hace el... 1000 metros cuadrados. No, 1000 metros cuadrados. No. Hasta donde yo sabía, eran 1000 metros. Acá dice, 1000 metros. una hectárea es igual a... Sí, no, acá dice, una hectárea equivale a 10,000 metros cuadrados, es decir, una hectárea, 10,000 metros. O sea, es hartísimo. ¿Por qué yo les digo esto? Porque el Señor Jesús, cuando va predicando de ciudad en ciudad, Él va viendo que hay personas que van creyendo en Él. Ahora piensen en algo que es interesante. Muchos siguen a Jesús, algunos porque les dan pan y porque los sana y porque les da de comer. Él mismo le dice: ustedes me siguen porque ustedes tienen beneficio de mí. Pero hay muchos que van a creer. Mucha gente va a creer. Oigan, ustedes se han puesto a pensar en Hechos de los Apóstoles. A uno les dicen y nos hablan de la iglesia de Jerusalén. ¿Quién fundó la iglesia de Jerusalén? La Biblia no nos muestra, pero nos dice que había una iglesia en Jerusalén. Me imagino que los otros discípulos. No, porque yo les voy a decir, porque cuando dice acá el texto, la mies es mucha, más los obreros pocos, está diciendo, hay mucha gente ya convertida, mucha gente que está creyendo en Dios y que solo está esperando ser añadida a una familia de Dios, que es la iglesia local. Pero recuerden que solo las iglesias locales van a ser conformadas después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su ascensión, y cuando les dice el Señor, después de resucitado, a los discípulos, cuando los vuelve a reunir, les dicen: váyanse ustedes todos y esperen la venida del Espíritu Santo. En Hechos 2 viene el Pentecostés, donde Él desciende el Espíritu Santo en lenguas de fuego, para que todos ellos reciban la capacidad de fundar iglesias. Porque aquí no está diciendo vayan y prediquen para que crean, sino está diciendo ya la cosecha está lista, solo que hay personas que están huérfanas, que no tienen una familia. Es que cada iglesia local es una familia, donde están bajo la tutela de Dios a través de los ministerios pastorales, diaconales, de ancianos. Es que la labor de los pastores, de los ancianos, de los diáconos, esas columnas que Dios ha dado, es en favor del reino de Dios, de personas que llegan. Hoy estábamos orando para identificarnos. Es que nosotros no venimos a la iglesia como paganos. El pagano llega a una iglesia simplemente porque viene él en una relación egoísta a ver qué le pide a Dios.
Es que nosotros vamos a la iglesia para estrechar lazos, para adorar a Dios verticalmente y horizontalmente, porque somos provisión de Dios para el prójimo en amor, en misericordia, en paciencia, en consejo, en ánimo o exhortación. Por eso el Señor Jesús dice, bueno, acá el texto nos dice, entonces dijo a sus discípulos. La palabra entonces es una palabra que está conectando los otros dos versículos anteriores con lo que se va a decir. O sea, es una palabra de conclusión. Sí me comprenden. Él está diciendo, va predicando por todo el evangelio, la gente está creyendo su mensaje, le están siguiendo porque creen su mensaje, y ve toda esa multitud. Oiga, es que no es suficiente creer en Cristo. Hay que ser añadido a una familia local para ser amado, para ser socorrido. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. O sea, la cosecha ya está. Mas los obreros son pocos. Y el mismo Señor Jesús se presenta como un obrero, como alguien que trabaja. Un obrero en la cosecha, en la agricultura, es un hombre muy aguerrido, muy fuerte, muy entregado. Trabaja mucho, cobra poco. Trabaja bajo el sol, bajo la lluvia, bajo el frío, bajo el calor. ¿Por qué razón? Porque si uno no cosecha, en su momento, ¿qué pasa con la cosecha? Se pierde. Y hay pérdidas graves. Y eso es lo que yo les estoy diciendo. Cada uno de nosotros somos instrumentos en las manos de Dios como heraldos. ¿Qué significa heraldo? Mensajero. Mensajero. Para tener compasión de las personas. Compasión no es a la manera humana. Es realmente, las personas necesitan un pastor, necesitan un consejero. Obviamente es Dios a través del sistema pastoral que Él mismo instituyó en las iglesias para ser aconsejados, para ser acompañados, para ser defendidos. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Versículo 38. ¿Entendieron cuál es la necesidad que tenemos? Dios dice, la mies es mucha. O sea, hay mucha gente que ya está creyendo en el Señor, que necesitan ser pastoreados, que necesitan estar bajo la tutela de la palabra de Dios. O sea, ser instruidos, ser enseñados. Y ayer yo hablaba con un grupo de pastores y yo les decía, es que el Señor nos demanda de nosotros que el grueso de nuestro tiempo sea empleado para enseñar, para discipular. Porque esa es la labor de un pastor. Aterrizar las grandes verdades del Evangelio en palabras sencillas que lleguen al corazón nuestro para obedecerla, porque a veces nosotros estamos convencidos que estamos viviendo muy bien, la estamos pasando genial, y a veces estamos en dirección equivocada. Y si estamos entendiendo que la mies es mucha y los obreros son pocos, versículo 38 dice, rogad pues al Señor de la mies. ¿Quién es el dueño de toda la cosecha de los que ya creen en Dios? Dios Padre. ¿Y qué dice? Que envíe obreros a su mies. ¿Qué significará que Dios envíe obreros a su mies? Que sean pastores escogidos, llamados, escogidos, preparados para... Miren lo interesante, no está hablando necesariamente de pastores, está hablando de personas que digan, yo quiero ser útil en el reino de Dios. ¿Cómo vas a ser útil? Posiblemente en la iglesia hay pocos pastores, hay pocos ancianos, hay pocos diáconos, pero lo que menos hay son obreros.
El obrero no es el capataz, el obrero no es el que dirige, no es el dueño. El obrero es el que está trabajando, agrupando la cosecha. Si es papa, sacándola de la tierra. Si es maíz, es recogiéndolo. Cualquier tipo de cosecha, el obrero ¿qué hace? Juntar, arrumar. Es que hay muchos cristianos que son cristianos perezosos. Si nosotros rogamos que hayan obreros para la mies, tenemos que pensar bien. La mies está donde, regada en todo el mundo. Juan David, hay mies en tu colegio. Raquel, hay mies en tu peluquería. Jenicita, hay mies en medio de sus clientas. Diácono, hay mies en medio de sus compañeros. Hay mies en medio donde usted vive. Es que tenemos que considerar y aprender, porque la palabra mies, ¿qué significa, diácono Sergio? No, señor, cosecha. Cosecha. Mies es cosecha. Es la cosecha está lista. ¿Qué cosecha hay que recoger? De personas que ya creyeron que hay que invitarlos a la iglesia. No, mies es cosecha. Es que el Señor dice en su palabra aquí, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha. La palabra mies, expliqué, es cosecha. La cosecha son ya personas o muchedumbre de gentes que creen, pero que necesitan estar ubicadas dentro de una iglesia. Y necesitamos obreros comprometidos. Dejemos de estar viviendo la vida despistados. Nosotros tenemos que aprender a hacer algo, anunciar el reino de Dios, tener compasión real a la manera del evangelio. ¿Para qué? Para recoger la cosecha. Miren, las grandes iglesias que fueron conformadas para Norteamérica fueron conformadas por familias. Porque muchas familias vinieron en barcos, en buques. Uno decía, vienen 3, 4 familias en un solo buque. Esas 3, 4 familias conformaban primero una iglesia y luego la casa de cada uno de ellos. Así se comenzaba la primera colonia puritana en Norteamérica. Y así se pudo conquistar Norteamérica. No era por misioneros. No fuera. Familia. Eran familias. ¿Cuánta dicha tenemos que un hermano que no cree en Cristo venga y diga, yo creo en Cristo y voy a servir contigo en la iglesia? Sé obrero de esta mies. ¿Cuántos amigos y conocidos tenemos que estimamos, que deseáramos que estuvieran con nosotros en esa cosecha dentro de la iglesia? Es que acá cuando dice obrero no está hablando de pastores, ni de ancianos, ni de diáconos, sino de personas comprometidas, que ya creen en Cristo, que tienen su iglesia, que están invitando para juntar a esas personas en un solo lugar, en una sola realidad, en una sola fe, en una sola familia. Es que nosotros nos jactamos de decir somos hijos de Dios. Pero si somos hijos de Dios, necesitamos hermanos en Cristo. ¿Cuánta dicha hay cuando nuestros hermanos, nuestros parientes biológicos quedan en Cristo y nosotros hablamos el mismo lenguaje? Tenemos el mismo Dios, tenemos la misma fe. Porque compartimos ahí que cumpleaños, nacimientos, de todo y no hay ninguna dificultad. Nuestras actividades son santas, justas, porque están delante de Dios y somos la familia de Dios. Y nos cuidamos de hacer las cosas para Dios. Y el uno está cuidando el otro ojo del otro, y el caminar del uno está caminando el caminar del otro. Tal vez hoy hemos olvidado que el reino de Dios se va manifestando en esas pequeñas iglesias locales de las cuales nosotros ya somos miembros,
Y que nosotros deberíamos decirles, hermanos, vengan, estén con nosotros. Es que el reino de Dios no está disperso. Tenemos un Padre, somos familia. Los que no están dentro del reino de Dios están dispersos, solos, abandonados y son ovejas. No, los que no están dentro del reino de Dios posiblemente no son hijos de Dios. Hay pocos dentro de la iglesia, queridos hermanos, comprometidos para que la iglesia crezca. Yo les aseguro algo que es interesante. Cuando nosotros empezamos a tener familia dentro de la iglesia, nosotros tratamos de llegar más temprano, de irnos más tarde, porque estamos entre los hermanos en Cristo, cuando necesitamos familia, pero familia de corazón, no solo de boca. El Señor nos dice en su palabra, no nos amemos solo de boca, de labios, porque eso es tan fácil. Ay, yo te amo, mi hermano, pero nos vemos el domingo. De tu vida no sé nada ni me interesa. Dice, no se amen solo de boca, sino de corazón. Porque los que hoy estamos juntos, estaremos juntos en la eternidad. No estaremos con ningún no creyente. Hoy tal vez, mis amados hermanos, tenemos que rogar que nosotros nos comprometamos para rogar por obreros que se comprometan en esta cosecha, para recoger la cosecha. ¿Qué significa si cada uno de nosotros nos comprometemos a recoger la cosecha? En palabras. Uy, acá habían por ahí 3 más. No, sí, pero ¿qué significa si nos comprometemos hoy? ¿Ah? Va a crecer la iglesia. Pero es que la iglesia no crece por lo dogmática que sea. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios, si para nosotros que ya creemos en el Señor, es fuerte, es demandante, es pesada, uno que dice, uy, Señor, no sé ni cómo seguir, pero tengo que seguir porque ya soy hijo de Dios. No, ya. Pero lo que tú sufres, lo sufre cualquiera. Pero ese es el mensaje de Dios para sus hijos. Pero todos los que van llegando son porque creen en Cristo. El que no cree en Cristo, ¿qué está buscando en la iglesia? Milagros, sanaciones, beneficios, que le vaya bien. Y se va. Prosperidad, muy bien. A veces está buscando casarse con una cristiana o con un cristiano. Sí, finalmente lo saca. Hay que rogar, mis amados hermanos, por obreros. Tal vez rogar por nosotros mismos que invitemos para la iglesia. Rogar por los que trabajan. Olvidamos que nosotros somos hijos de Dios. Porque es que a veces estamos en la iglesia, pero no somos conscientes que nosotros somos esos obreros. Es que a nosotros se nos encargó el mensaje del evangelio. Ser esos heraldos. A nosotros se nos encargó tener compasión de los demás. Nosotros somos los obreros. Pero somos obreros perezosos, obreros flojos. Y recuerden que el resultado no es nuestro. Acá nos está diciendo que la cosecha ya está lista. No es reclutar cristianos de otras iglesias. Hay creyentes que ya creen en el Señor, que no tienen una iglesia, que necesitan una iglesia. Y nosotros tenemos que decirle, venga, los invitamos, los amamos. Y es una responsabilidad de todos. Así como el predicar el evangelio y hacer discípulos, que es de todos. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace el pastor en la iglesia? Pastorear a los hermanos que ya son hermanos y que el Señor ya trajo y que el Señor ya añadió. ¿Cómo los añadió? A través de los obreros que están cosechando en la mies del Señor. ¿Se comprendió? Pues hay que orar para que nosotros seamos obreros. Yo no sé si ustedes han estado en una cosecha. Hay obreros que van compitiendo unos con otros. Yo me acuerdo que, ¿se acuerda cuando mi papá vino acá? ¿Con quién compitió? Con su papá.
El otro día yo hablaba con mi papá y me decía, saludos don Aurelio, le decía a su suegro, me decía, y recuérdele que yo le gané cosechando papa. Porque así son los buenos obreros, Sí, hay que competir. no, le ganó. Sí. Entonces yo lo que yo les quiero decir, Hay otros que no les gusta competir. sí, hay otros obreros que son flojos, apenas son con la tarea, están pensando en que llegaron y a qué hora viene la comida y luego a qué hora es la salida. Señora, no, escucha, hábleme más duro. Hoy tenemos que pedirle al Señor por los obreros. Y vamos a terminar en esa oración. Señor, danos obreros comprometidos para cosechar esa gente que está allá afuera, sin iglesia. Porque los que ya tienen iglesia no hay que reclutarlos. Es que nosotros no somos robadores de otros. Tenemos que decir a los que son nuestros, a los que Dios añadió que ya estaban con nosotros. Y muchos de ellos nacieron con nosotros. Pero ofrecerles el cobijo de que somos una familia llena de amor, de misericordia, de piedad, de justicia, donde se vive el evangelio. ¿Sí les parece? Diácono, ore por nosotros y con esta consigna, orar porque seamos obreros diligentes, anunciando el reino de Dios. Padre Dios, Señor de los cielos, a esta hora le damos muchas gracias, Señor Dios, la gloria y la honra para ti, Señor Dios, por esta oportunidad, Señor Dios, que tú nos das de aprender de tu palabra, Señor Dios. Cuán agradecidos estamos, Señor Dios, por aprender tu palabra, Señor Dios. Sí. Pero cuántas peticiones, Señor Dios, también tenemos en nuestros corazones, Señor Dios, que seas tú ayudándonos, Señor Dios, sobre todo, Señor Dios, te pedimos, Señor Dios, que nos ayudes a ser obreros, Señor Dios, en tu reino, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Dios, a ser buenos obreros, Señor Dios, para que tu palabra sea expandida, Señor Dios, sobre todos los rincones, Señor Dios, y todos la podamos entender, la puedan entender, Señor Dios, porque sabemos que hay harto trabajo por hacer, Señor Dios. Así que ayúdanos, Señor Dios, a ser unos buenos obreros, a llevar tu palabra, Señor Dios, con dedicación. Y, Señor Dios, gracias por los acá presentes, Señor Dios, por los hermanos que nos pueden escuchar, Señor Dios, que les pueda llegar esta palabra, Señor Dios. Y dejamos esta noche en tus preciosas manos, que seas tú, ayudándonos a descansar en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias. El Señor les bendiga.